Hola, mi nombre es Tomás Similichis, estoy cursando la carrera de licenciatura en comercialización y el título que elegí para mi video minuto es Imágenes sucesivas, que tiene que ver con todo el tema del movimiento y también dentro del video minuto se encuentran diferentes aspectos que fuimos viendo en clase. Por ejemplo, el tema del movimiento es lo que vimos primeramente en la cursada, ¿sí? Cómo funcionaba, cómo fueron haciéndose los primeros elementos cinematográficos o los primeros fotogramas. Y lo que yo quiero plantear es una pregunta, un conflicto, ¿sí? Es que si realmente existe el movimiento o no. Es por esto que me basé en el poema de Paula Moya, el cual se llama Veloz, ¿sí? Mi videominuto consiste en una estructura narrativa lineal en la cual tenemos un punto A y termina un punto B, con una introducción en la cual se presenta la historia en el primer diálogo, ¿sí? A lo que va a ser alusión durante todo el videominuto, el desarrollo, el cual va a ser el conflicto, el que plantea si realmente existe el movimiento o no, ¿sí? Y un desenlace, que el desenlace no tiene un final concreto, un final literal, sino que es lo que quiero demostrar es una libre interpretación en la cual el espectador pueda darle su propio final, ¿sí? Es decir, no hay un final correcto o incorrecto. Para lograr esto que yo quería, esta sensación, este planteamiento del conflicto, tuve que usar diferentes planos, encuadres, ¿sí? Diferentes movimientos de cámara, diferentes posiciones con los cuales iba a demostrar lo que yo quería que el espectador viera. Por ejemplo, en la escena 1, ¿sí? Y en la escena 2 usé el primerísimo plano y el primer plano, porque quería que el espectador se concentre en el personaje o en la primera escena, por ejemplo, en la cara en específico, ¿sí? Y el encuadre que utilicé en la primera escena es el simétrico. Pero ese simétrico, luego de que dijera el primer diálogo, se convirtió en un simétrico con espiralidad, para que no solo el espectador se concentre en la cara, sino que se concentre en el movimiento de los ojos, los cuales iban a venir con el sonido de la cámara. Entonces lo que yo quería demostrarle al espectador con esto es que el personaje estaba sacando fotos, por así decirlo, con sus ojos. Y acá demuestra los fotogramas, ¿sí? Entonces después en la segunda escena tenemos el primer plano, el cual va a venir acompañado del movimiento de cámara, el cual primero se muestra de forma frontal y luego pasa a de perfil, ¿sí? En cual se va a demostrar el proyector, ¿sí? Y en cual entran los fotogramas, el cual en la escena anterior se demostró que estaba sacando fotos, ¿sí? Y con la ayuda de los sonidos, por ejemplo, del funcionamiento del proyector, le indica al espectador que está funcionando a la misma vez que aparece la luz del proyector. Luego, en la tercera escena, ya tenemos un plano general, porque quiero que el espectador se concentre en toda la escena. Es decir, que en esta parte yo utilicé un encuadre, la regla de los tercios, en la cual consiste en una cuadrilla con varias intersecciones, ¿sí? Que estos son puntos de enfoque. Es decir, que el espectador va a hacer un recorrido por toda la escena. Y esto también afecta el tema de los colores, como por ejemplo en las primeras escenas se demuestran colores, tonalidades bajas, como por ejemplo tonalidad de negro o blanco, pero no más de eso, porque quería que el espectador se concentre en la cara, en algo específico, en un objeto cinematográfico específico. En cambio, en la tercera escena y en la cuarta, donde ya consta de un plano general y ya tiene que hacer un recorrido por toda la escena, la paleta de colores cambia completamente y pasa a tener colores más llamativos, los cuales quiero que el espectador vea, ¿sí? Se concentre en los objetos de esa escena. Luego tenemos la música, ¿sí? Que hablé antes, que viene, los aspectos visuales vienen acompañados de los sonoros para que haga más impacto en el espectador. Es decir, como la primera escena, la cámara fotográfica, o en la segunda escena el sonido del proyector antiguo, pero también el tema de la música de ambiente también afecta. Yo, por ejemplo, en las primeras escenas puse una música ambiente que se escuchara de fondo de tensión para
para hacer que el espectador se sumerja en un aspecto de tensión que le genere rareza, ¿sí? Porque esto venía acompañado del diálogo que se estaba transmitiendo en ese momento. Pero en cambio, como en la tercera y cuarta escena ya se plantea la finalización del conflicto y la cual va a llevar al desenlace, ya el ambiente cambia a un tema misterioso. Por eso que puse una música de misterio, ¿sí? En cual al espectador le genere intriga, y luego al finalizar que esa música se termina de golpe y aparece la escena en negro, generará un impacto en el espectador que, acompañado de la última pregunta, que es ¿existen los objetos realmente allí?, el espectador la plantease, ¿sí? Con ayuda de los efectos, lo visual y lo sonoro. Bueno, por último tenemos el tema del montaje, ¿sí? Es decir, tenemos las transiciones, cómo ayudar a que el video minuto sea más fluido. Por ejemplo, de la escena que aparece el título a la primera escena del video minuto, hice una transición de un fundido a negro para que sea, para que acompañe, es decir, como la escena 1 está en blanco y negro, pero el color que más llama sería el negro de fondo, entonces hice un fundido en negro para que tenga una continuidad. Pero por ejemplo, en la escena 3, donde se pasa del plano 1 al plano 2, quise hacer una transición de un fundido en blanco para demostrarle al espectador que se pasaba de un ambiente en el cual no estaba tan colorido a algo que tuviera mucha luz, y por esto es que puse un fundido en blanco. Y bueno, eso es todo. Gracias.